Nosotros vamos hacia adelante, vamos hacia un entendimiento mayor de la gracia, del pacto de Cristo, de su vida, de su propósito eterno. Y no queremos ir solo, queremos que todos lleguemos. Entender el propósito eterno es determinante para que nuestra vida tenga sentido en la tierra. Cuando tú ves a un creyente que no le encuentra sentido al servicio, no le encuentra sentido ni propósito a discipular. ¿Para qué yo me voy a discipular? Ya yo sé mucho. Con yo ir el domingo a cantar 3 canciones y escuchar a la pastora predicar, eso está bien. ¿Para qué escuela? ¿Para qué discipulado? ¿Qué tanta cosa? ¿Qué tanto pri, qué tanto pra? Es porque no entiende propósito eterno. El propósito eterno tiene que ser la verdad que nos gobierna. Vivimos para glorificar a Dios en esta tierra. Vivimos para conocerlo y darlo a conocer a través de nuestra vida. Amén. Por eso es que Dios nos ha dejado aún en la tierra, a pesar de habernos salvado hace raticos. ¿Por qué? Porque Él tiene mucho que hacer con su iglesia aquí en la tierra. Y entonces, el Señor crearnos para el propósito, venir la interrupción del pecado, hablamos que Dios en Cristo nos redimió y nos recuperó. Y en la regeneración, Él nos dio su vida y nos recreó, para que ahora sí podamos tomar el camino recto del cual Adán se desvió. ¿Alguien dice amén? El camino recto era hacia el propósito, hacia el árbol de la vida, hacia el expresar y gobernar todo desde la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Pero el hombre que hizo se desvió. Diga, se desvió. Cristo viene en su obra perfecta y alinea al hombre de nuevo y lo pone en el camino recto otra vez, en el camino de la rectitud, en el camino correcto otra vez, que es en el plan de Dios. Amén. Así que nosotros debemos de saber de que en esta vida, dice el apóstol, que nosotros fuimos diseñados, elegidos, y es donde está la cita, yo sé que usted se posicionó allí, para un fin. Y en Romanos, lo hemos leído muchas veces, pero leeremos una vez más, Romanos 8, desde el verso 28, vamos a leer. Y cuando esté allí me confirma, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29 dice, porque a los que antes conoció, lo pueden leer conmigo en voz alta, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire la poderosa expresión, la poderosa verdad al final. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Diga, la justificación es la puerta, es la entrada a la gloria. ¿Tengo a alguien justificado acá por Cristo? Así que todo este proceso, Él nos conoció, Él nos llamó, Él nos predestinó. Todo esto Dios lo ha hecho en gracia. Lo ha hecho desde antes de que nosotros naciéramos. Él nos predestinó. La palabra predestinar significa poner un destino alcanzable delante. Poner un destino posible delante. Amén. Todo lo que estamos aquí están predestinados a poder alcanzar este piano. ¿Por qué? Porque está frente a usted. Usted está sano, tiene 2 pies, ve, lo está viendo y puede pararse y tocarlo. ¿Alguien dice amén? Entonces usted está predestinado a tocar este piano. ¿Por qué? Porque si no es posible que usted lo toque, no está predestinado. Amén. Así que Dios nos predestinó en Cristo
para nosotros poder tomar a Cristo. Por eso que al principio el árbol de la vida lo pusieron en el centro del Edén y le dijeron: come de todo árbol. La vida lo pusieron frente a Adán porque ese era su destino. Dios, su origen. Adán salió de Dios. ¿Alguien dice amén? Dios lo creó, pero le puso el destino frente. ¿Quién era su destino? Cristo. Vivir en vida, conocer la vida, no la muerte. Dile al que está a tu lado: está consultando el horóscopo a ver cuál es tu destino, cómo te va a ir en el futuro. Eres Tauro, Géminis, Cáncer, Capricornio, Escorpio. Está consultando a los brujos de Facebook y llenándole el cuestionario a ver qué viene, con quién te casarás y cómo te irá. Dale un pedazo al que está a tu lado, alábalo. ¿A quién es tu destino? Cristo es nuestro destino. Cristo es nuestro destino. Y Pablo decía: sé que vivamos o que muramos, en el Señor estamos. Somos de Él. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino, iglesia? Dile que está a tu lado, pero lo crees. Sea que nos vaya bien en esta vida o no nos vaya tan bien, Cristo sigue siendo nuestro destino. Él es el principio y Él es el fin. Él es todo. Y hasta que eso sea una realidad viviente en nosotros, el sistema con sus anuncios y sus pronósticos nos va a estar manipulando, nos va a estar controlando. Cristo es nuestro origen, Cristo es nuestro destino. El Padre nos predestinó para la vida y no para la muerte. Toca a dos personas así calladito y dile: Cristo, dígale, el Padre te predestinó para la vida y no para la muerte. El Padre puso delante de Adán, el primer Adán, la vida, pero él prefirió y eligió ¿qué? La muerte. Dios nunca ha querido la muerte del que muere, sino la vida del que vive. Y Él lo dice en Ezequiel: todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo, todas son mías, me pertenecen. Amén. Así que nosotros tenemos que entender esto, porque dice acá en Romanos que fuimos conocidos y predestinados para ser de Cristo y para portar la vida del Hijo. Lo voy a volver a leer, yo sé que usted está ahí, en Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Y todo este trabajo, tengo una toallita, pasa que todo este empeño del Padre en salvarnos, en invertir, en diseñarnos, tienen un propósito. El apóstol Pablo dice que nosotros participamos ahora en Cristo de sus riquezas. Diga conmigo: sus riquezas. Así que quiero decirlo al paso, y excúsame si soy reiterativa. Él nos creó, Él nos redimió. Al redimirnos nos recuperó para su propósito. ¿Para qué? Cuando ya hemos sido redimidos, recuperados y regenerados, en la regeneración recibimos su herencia, recibimos sus riquezas. Amén. ¿Lo cree? Ahora, una de las principales
suministro o gracias que recibimos ahora por causa de la regeneración y que viene con la vida de Cristo a nosotros es la fe. Diga conmigo, la fe. Diga fe. La fe es parte de las riquezas espirituales que recibimos en Cristo. Amén. ¿Están conmigo? Diga fe. Y la Biblia nos habla de la santísima fe. La Biblia nos habla de la fe del Hijo. Y esta fe tiene un propósito operativo en los hijos de Dios. Amén. Quiero hablarle un poquito de la fe del Hijo. Porque la fe del Hijo es diferente a la fe humana. Porque la fe del Hijo es lo que se nos impartió por la obra de regeneración o al haber sido recreados. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos saben que sin fe es imposible agradar a Dios? Pero el propósito eterno consiste en que vivamos para agradar a Dios. ¿O no? ¿Alguien quiere todavía agradar a Dios? Estamos aquí para hacer, según Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21, para hacer lo que a Dios le agrada. Si usted se enfoca en mí y no en la niña, todo estará bien. Porque la niña ya está bajo la unción. Amén. Diga conmigo, para hacer lo que a Dios le agrada. Diga, estoy aquí para hacer lo que a Dios le agrada. Dígaselo otra vez usted mismo, póngase la mano en el pecho y diga, estoy aquí, existo para la gloria de Dios, para vivir y dejar que Cristo haga en mí. Dejar que Cristo haga en mí lo que al Padre le agrada. Yo haré mi parte, rendirme y creer en Él. Denle un aplauso a Cristo si eso es cierto en su vida. Diga conmigo fe. La diferencia entre la fe de Dios y la fe humana. Quiero que primero vayamos a Romanos y veamos en Romanos 12, verso 3. Romanos 12:3. Romanos 12:3. Quiero que veamos algo acá referente a la fe. También vamos a ver, si usted puede, también vamos a ver Gálatas 2:20, que también no lo sabemos, pero vamos a leerlo. Y en Romanos 12, verso 3, si están ahí pueden leer conmigo en voz alta. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si no ha llegado a la cita, trate de llegar, si puede. ¿Cuántos están allí? Diga conmigo, Dios repartió una medida de fe. A todos nos dio una medida de fe. ¿Alguien dice amén? Leo el verso porque ahora sí algunos ya llegaron y están conmigo y van a leer conmigo. Dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo, fe que viene por regeneración. Esta medida de fe que el apóstol
Pablo le dice a la iglesia de Roma que tenemos todos los hijos de Dios, todos los que pertenecemos a Cristo, cuando Él nos aplicó la redención, la santificación, y Él nos regeneró y nos dio su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante en nosotros, trae en sí mismo, en su naturaleza, una fe o la fe divina. La Biblia dice en Hebreo que Jesús es el autor y consumador de esta fe. ¿Alguien dice amén? Diga, fe divina. Es una esencia viva de Cristo mismo. Es un suministro de su riqueza impartida al creyente para que el creyente pueda ahora, por medio de esa fe, hacer lo que Dios le agrada. La fe no es simplemente una creencia pasiva. La fe de Cristo, porque hay diferentes medidas de fe o diferentes tipos. Hay una fe para recibir, que era la fe que tenían especialmente los antiguos. ¿Para recibir qué? Recibir un beneficio, un milagro, una sanidad. Amén. Es una fe legal, es una fe que también es propia, pero es una fe inicial, ¿verdad? La fe para recibir la salvación es una fe que el mismo Espíritu Santo nos da también, porque el hombre en sí no anda buscando a Dios, sino que el Espíritu Santo le convence de pecado y produce fe en él para que reciba la salvación. Al fin y al cabo, Dios es quien lo hace todo en todos. Amén. Así que, pero esta fe inicial, que es una fe para recibir los beneficios de Dios, diga fe inicial. Pero esta fe que me lleva a la madurez es la fe del Hijo. Esta fe que me puede hacer un creyente que haga lo que Dios quiere, es la fe que se me imparte en regeneración y que tengo que creer que la tengo, valga la redundancia, y que tengo que ceder y saber para qué la tengo. Porque ya no es una fe solo para creer, obtener algo de Dios que me beneficie en un bien humano, sino que ahora esta fe me lleva a una dimensión mayor de vida. Amén. Y lo lindo es que esta sustancia divina que se llama fe, la fe del Hijo, que Pablo habla de ella en Gálatas 2:20. Amén. Vamos allá para que veamos lo que Pablo dice de esta fe. No es el don de fe para recibir o hacer un milagro. Es la sustancia de la fe. Diga, la fe como sustancia de vida. En Gálatas 2:20. Dice la Escritura. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás o de balde murió Cristo. Pero lo que quiero que destaque del verso 20 es que él dice que lo que ahora él vive en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo, necesito la fe del Hijo para poder vivir en la carne. Y dígase en la carne, no en los placeres pecaminosos. Aquí carne no es lujuria ni placer pecaminoso, sino cuerpo, soma. Amén. Lo que ahora vivo en mi cuerpo, es lo que quiere decir Pablo, lo vivo en la fe del Hijo. Necesitamos
entender que hemos recibido la fe del Hijo y necesitamos conocer el propósito del por qué se nos dio esta medida de fe a todos. Ninguno aquí puede decir: a mí no se me dio fe, yo no tengo fe. Pues si usted no tiene de esta fe que le hablo, entonces usted no ha sido salvo y no ha sido regenerado. Pero yo sé por fe también que todo lo que estamos aquí, excepto los que no hayan recibido a Cristo como Señor, si ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, ha sido impartido con la vida divina y ha sido regenerado, y en esa vida está la fe del Hijo. Diga: tengo fe. Dile que está a tu lado: no digas que no tienes fe. Tienes fe. Dios nos dio a todos. Lo leímos en Romanos 12:3. A todos Dios nos dio una medida de fe. ¿Para qué? Según Romanos 12, para que pensemos con cordura, con inteligencia, no locamente. Amén. Para que operemos en la inteligencia divina, se nos dio fe. Sin la fe de Dios no podemos entender las cosas de Dios. Pero sin la fe del Hijo no podemos sabernos muertos, no podemos sabernos crucificados. Y si no sabemos que hemos muerto y que estamos crucificados juntamente con Cristo y que hemos recibido una vida nueva, la cual debe de ser un gobierno, no un adorno, entonces lo que vivamos en la carne será inmoralidad, perversión, corrupción y rebeldía. Pero alguien que ha recibido y que sabe que la ha recibido y que entiende para qué ha recibido esta fe, sabe que lo que ahora debe de vivir en su cuerpo tiene que ser en esa fe para poder darle gloria a Dios. Porque lo que ahora vivo, dijo el apóstol Pablo, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo. Diga conmigo: hay que vivir en la fe del Hijo. Diga: todo lo que vivas en tu cuerpo, en tu vida presente, es en la fe del Hijo. Diga: la fe del Hijo. Un chico un poquito más de ánimo. Diga: la tengo, la recibo, la recibí, la sigo recibiendo. Ella sigue creciendo. ¿Alguien dice amén? ¿Para qué necesitamos la fe del Hijo? Para vivir de manera correcta, conforme al estándar divino en la carne. Porque si la fe del Hijo no me gobierna, no viviré como un crucificado y un muerto al pecado. Pero si la fe del Hijo me gobierna y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo, entonces sé que todo lo que vivo en mi carne es absolutamente para hacer la voluntad del Padre. No mi voluntad, no lo que a mí me agrada, no lo que me sea más fácil, no lo que me sea más factible, sino lo que el Padre ha planificado para nuestra vida en Cristo. Fíjense que los antiguos, no solamente nosotros hemos recibido la fe del Hijo. Nosotros ahora en el nuevo pacto somos conscientes por la declaración apostólica y la revelación del Espíritu que la hemos recibido para experimentar la realidad de Dios y vivir a Dios. Pero los antiguos también recibieron fe de Dios. Todo lo que los antiguos que obedecieron e hicieron la voluntad de Dios en su generación, hicieron y lograron fue por la fe de Dios. ¿Está conmigo usted? No fue porque eran buenos, porque de hecho no, ningún hombre es bueno. ¿Está conmigo? No fue porque eran superhombres, ni que ellos tenían una fe que nació de ellos mismos. Porque la fe humana que nace de nosotros mismos, que es para recibir solo los beneficios de Dios, humanamente hablando, es una fe que está limitada. Es una fe que me deja en la plataforma de lo natural, de lo humano, de lo carnal, de lo limitado, de lo terrenal, de lo temporal. Pero la fe espiritual, la fe que es sustancia de vida en Cristo, esa fe que el Hijo la creó y el Hijo mismo en el creyente es que la lleva a consumación. Esa fe es la que nos lleva a madurar. Y esa fe, diga, esa fe
fue la que operó en los antiguos para ello esperar y obedecer las promesas de Dios. Y esta fe es la que tiene que operar en nosotros para nosotros experimentar y manifestar la realidad de Dios en el nuevo pacto. En los antiguos tenían fe para esperar, obedecer y para ver de lejos. Pero ahora nosotros en el nuevo pacto Dios nos ha dado esta fe para que nosotros entremos por la fe a esta gracia, la experimentemos, gocemos y disfrutemos de las riquezas eternas. Mire que los antiguos en un pacto limitado hicieron grandes cosas en Dios solo por la fe. Y yo sé que usted se sabe ese pasaje que está en Hebreos capítulo 12 y vaya conmigo un rato solamente allí. Un momentico allá. Hebreos 12. Diga conmigo la fe. ¿La qué? Es por la fe que podemos creer que Dios nos creó. Usted sabe que hay un gran número de gente que cree que viene del mono, que viene de una casualidad, de una explosión. Así que es la fe verdadera que nos hace creer que venimos de Dios, que Dios nos creó. Amén. Pero es también por esa fe verdadera que se nos imparte que podemos creer que aunque todo en el principio fracasó, en Cristo todo fue recuperado y que Él nos redimió y podemos por esa fe recibir el perdón y recibir la regeneración. Es esa fe lo que nos mueve y lo que puede hacernos participantes de todas las realidades divinas y eternas. Amén. Así que en Hebreos capítulo 12, podemos ver allí, 11 mejor, perdón, 11, escúchame. Hebreos 11, podemos ver allí lo que algunos hombres pudieron lograr por esa fe. ¿Alguien sabe que ha recibido esta fe? A todos se nos dio una medida de fe. El reto es crecer en el entendimiento de esta fe. ¿En qué tengo que crecer? ¿Qué significa crecer en el entendimiento de esta fe? Tengo que saber el propósito para el cual me la dieron. Entender el propósito, el fin, por qué y para qué me dieron esta fe cuando Él me salvó y me regeneró. Crecer en el entendimiento de esta fe es determinante. Los antiguos que obedecieron a Dios, parece que ellos por revelación supieron para qué se le dio fe. Dice Hebreos 11:4, miremos un ejemplo nada más. Un ejemplo ahora, vamos a ver varios. Quédese tranquilito y vaya leyendo conmigo. Dice, por la fe, Hebreos 11:4. ¿Están conmigo ahí? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto, aún habla por ella. Diga, por la fe. Mire que hizo Abel, que dice, y quiero que se involucre conmigo en este tiempo. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Cómo pudo Abel ofrecerse a sí mismo y ofrecer lo que él tenía, ofrecer lo excelente? ¿Cómo pudo? ¿Qué fue en medio de una generación perversa? Amén. En medio de un ambiente perverso, porque ya el pecado había entrado. Amén. Y con un hermanito que parece que no era muy puro, que no le había dado como muy buen ejemplo según lo que vemos después, ¿verdad? ¿Cómo Abel? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo doctrinó? ¿Quién lo discipuló? ¿Quién invirtió horas enseñándole a Abel
que tenía que darle lo excelente y no lo mediocre a Dios. Que tenía que darle lo primero, lo de mayor trascendencia y no la sobra. Que tenía que presentar un sacrificio de animal y no una ofrenda vegetal, porque el sacrificio de animal, el derramamiento de sangre era lo aceptable, porque era lo que hablaba del Hijo. ¿Está conmigo? ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu se lo enseñó. Y él se rindió a la revelación y obedeció la indicación exacta del Espíritu. Aunque le iba a ser más costoso, más trabajoso. Caín buscó del fruto de la tierra, de cualquiera. No sudó, tal vez igual como iba a sudar Abel. Porque para hacer un sacrificio había que matar, sudar. Era sudor, a sangre. Diga, trabajar. Pero no era un trabajo molestoso, porque este trabajo era en gracia, porque era para hacer lo que a Dios le agradaba. Era para dar a Dios lo que Él quería. Que el Señor nos dé entendimiento en esta mañana. Confío en el Espíritu Santo en nosotros, trayéndonos luz y nosotros encontrándonos cada uno en esta palabra. Por esa fe fue que Abel pudo dar lo excelente, porque vio a Cristo en el sacrificio y no solamente vio un animal. Amén. Por la fe Abel dio más excelente sacrificio. ¿Por qué la gente hoy es mediocre en su fe? Mediocre en el tiempo que da y en lo que da en las congregaciones, a Cristo y a la iglesia. ¿Por qué? Porque primero necesitamos revelación de Cristo y de esta gracia, de su grandeza, de su amor, de su gracia para con nosotros. Amén. Diga, revelación y entendimiento. Y necesitamos rendirnos para que esta fe sea la que nos gobierne. Yo le digo, mi hermano, si esta persona sin la revelación clara y precisa de Cristo pudo Abel, allá iniciando la historia recién caída de la humanidad, Abel pudo dar a Dios un sacrificio más excelente que todo el que estaba ahí. Yo creo que nosotros podemos hacerlo. Dile al que está a tu lado, la excelencia de Dios se mide por la fe con que tú haces las cosas. Y tu excelencia declara tu fe. ¿Estás conmigo? El nivel de fe. ¿Cómo vamos creciendo en esta fe? Mientras somos débiles en la fe, para ponerlo de esta manera, cuando no crecemos en el entendimiento del propósito de esta fe, todo en el espíritu nos cuesta, nos da brega. Lo negociamos, lo calculamos. Cuando usted ve una gente calculando el tiempo, calculando lo que va a dar, calculando y menospreciando y diseñando una forma de escape de los asuntos espirituales, es una persona que debemos de orar. Y es una persona que tiene que identificar un nivel de mediocridad en su vida espiritual que es solo evidencia de la falta del gobierno de la fe del Hijo. ¿Estás conmigo? La fe de Cristo se nos dio para caminar en la excelencia de Dios. Yo sé que no sé si es el calor o que la palabra no saca mucho amén, pero como quiera, sepa que usted tiene fe. Tengo fe. La fe del Hijo. No para dar lo menos. No para dar lo menos. Y no solo hablo de economía. No se me quede con el paradigma de dinero. Pero diga dar en todo el sentido que esto abarque. Que abarque esta palabra. Que como Abel y más que Abel incluso, nosotros hemos recibido la fe para dar a Dios, ofrecer a Dios. Fíjense que usa la palabra ofrecer. Diga ofrecer. Porque yo te puedo obligar a que tú me des y me vas a dar. Pero cuando tú ofreces, ahí hay algo, un denominador diferente. Ahí hay voluntad.
ahí hay querer, ahí hay iniciativa propia. Él ofreció, quien lo obligó, él ofreció voluntariamente a Dios más excelente sacrificio. Pero ¿cómo pudo hacerlo? Por la fe. Amén. ¿Ve que la fe no es una doctrina aquí? Sino es un poder interno que gobierna y te hace hacer cosas y te lleva a hacer cosas. ¿Alguien está conmigo? Mire otro texto interesante aquí en Hebreo. El verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿con qué? ¿Con qué? Preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó o juzgó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Allí vemos a Noé, que vivió antes de la ley y antes de la cruz, amén, viviendo como una premier, como un entremés de lo que es la vida en Cristo hoy. Porque dice que Noé participó de la justicia que es por la fe. Y la justicia que es por la fe es la que nosotros hemos recibido en Cristo. ¿Alguien dice amén? La justicia que es por la fe es que cuando creo que por lo que Cristo hizo soy justo, limpio y acepto, eso me pone en una posición y en una relación correcta con Dios. El creer esto, amén, dice amén. Así que Noé vivió antes de la ley de Moisés, pero vivió también antes de la ejecución o manifestación de este nuevo pacto. Él por la fe vivió en un tiempo adelantado. Vivió en una gloria adelantada. Y dice que por esta fe él obedeció a Dios y que nunca había visto lo que Dios le estaba anunciando que venía. Pero cuando obedeció, él preparó un lugar donde se salvó él y su familia. Diga conmigo: la obediencia a Cristo crea una atmósfera de protección y de seguridad para mí y para mi casa. ¿Sabe por qué es importante? Especialmente que veo que hay muchas personas maduras, pocas que no tienen hijos. La mayoría aquí tenemos hijos. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios y le creemos a Dios y le somos fieles a Dios y somos gobernados por la fe del Hijo y dejamos que esta fe del Hijo determine lo que decidimos en nuestro cuerpo mortal, amén, entonces nuestros hijos tendrán una buena herencia. Nuestros hijos serán beneficiados por la fe que hoy nosotros profesamos, vivimos y manifestamos. Eso fue el caso de Noé. Noé creyó a Dios y obedeció por fe. Y lo que hizo no solo benefició a él, sino a toda su casa. Diga: toda mi casa es bendita por causa de Cristo, por mi fe en Él. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Diga conmigo: la fe que da. Esta fe es diferente. Yo alguna vez, creo que en la pandemia, hablé un poco de este tipo de fe en un mensaje de lo que se transmitía, de esta fe que es la fe para obedecer. Y mientras oramos esta semana, la hermana Josefina y yo, en nuestro tiempo que siempre sacamos un ratico para orar en la mañana, algunos días, el Espíritu Santo me trajo esta lectura de lo importante que es operar en la fe verdadera. Y me trajo estos ejemplos que aparecen aquí en Hebreos 11. Ya vimos a Noé y vimos a Abel. Veamos otro ejemplo en el verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Siendo llamado qué? Obedeció.
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, y todos digan en voz alta conmigo, por la fe, ¿qué hizo? Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas como Isaac, con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. ¿Por qué lo hizo? Porque por fe, dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué? Fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Diga conmigo, por la fe. Por la fe dice que Abraham salió. Por la fe Abraham, verso 8, salió habiendo sido llamado y obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero y sin ser dueño de nada, por la fe creyendo que Dios le iba a dar esa tierra como herencia a su descendencia. Diga, por la fe. ¿Qué fe es esta que le abría los ojos para ello poder desear no solo una tierra natural, sino una tierra y una ciudad y una herencia cuyo arquitecto, dice allí, es Dios mismo? Pero lo que quiero señalar es que Abraham tuvo fe para salir. Nosotros no vamos a salir de los conflictos de nuestra carne, de nuestras debilidades, de nuestras indecisiones, de nuestras inmadureces, a menos que nosotros nos determinemos en el nombre de Cristo, entender y fluir en el propósito de esta fe. Diga conmigo, ¿hay algún lugar donde tengo que salir? Y hablo un lugar en la mente, un pensamiento, una posición en el espíritu. Un lugar de conformismo. ¿Estás conmigo? A veces tenemos que salir de ese lugar de conformismo, de pasividad, de letargo. Ese lugar de incredulidad donde algo o alguien nos susurra de que no podemos lograr la meta que Dios nos ha puesto por delante. Que no podemos agradar a Dios como Él quiere, porque debemos de tener fe en que agradamos a Dios porque vivimos en el que le ha agradado, que es Cristo. Vivimos en el amado. ¿Alguien dice amén? Diga, fe para salir. No quiero ser muy filosófica, solo quiero decirle que muchos de nosotros hoy necesitan fe para salir de alguna posición espiritual que no es la que Dios diseñó para usted. Alguna posición espiritual donde nos rezagamos, donde nos acomodamos, donde nos conformamos, pero que Dios nos está llamando a avanzar. Dios nos está llamando a avanzar. Dios nos está llamando a salir. Pero si nos sentimos cómodos en donde estamos y estamos conformados, no vamos a avanzar hacia una expresión de fe mayor. El verso 10 dice que él esperaba algo mayor. Que Dios abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver aquella ciudad cuyo fundador y fundamento es Dios, la cual es la iglesia. ¿Sabe lo que anhelaba Abraham? Para ser participante de la iglesia. Óigame lo que le estoy diciendo.
Abraham anhelaba entrar en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuyo fundamento es Dios. Dios le había hablado de una tierra literal, pero Abraham pudo salir de todas las cosas que lo ataban en su carne, porque él tenía puesta la mirada en algo mayor, superior, divino, espiritual, celestial, que lo gobernaba. Dios le dio tierra natural, sí, pero dice el texto literal que él esperaba la ciudad cuyo arquitecto era Dios. Hoy nosotros pertenecemos a esa ciudad. Que Dios nos dé entendimiento y lo valoremos y lo honremos. Amén. El verso 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Oiga esto, ¿conforme a qué? ¿A qué? Oiga cómo murieron. Murieron. Si lo comparamos con la fe de este tiempo, bueno, pues no tenían fe, pero la Biblia dice que conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban, dígame qué anhelaban, una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. Verso 19. ¿Por qué lo ofreció? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Que esa fe en nosotros produzca tal pensamiento. Diga: Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Así que lo que Dios me pida y que yo le ofrezca y que le entregue mi vida, mi tiempo, mi esfuerzo, mi familia, no importa, póngale el nombre a lo que por demanda divina el Señor pueda estar pidiéndonos en algún momento determinado. Él lo pide todo, Él nos pide la vida. Amén. Todo, diga todo. Abraham lo dio todo y incluso lo que más amaba, porque Abraham tenía fe. ¿Y cuál es la fe? Puedo dar todo. Más allá de mi fuerza, puedo darlo todo, aún lo que más amo, y entregarlo a muerte como sacrificio a Dios, porque sé que mi Dios es poderoso para levantar de los muertos. ¿Lo cree? Dios es poderoso. Eso dice la fe del Hijo de Dios. No dice el problema es poderoso, la crisis es poderosa, el mundo es poderoso y el diablo es poderoso. Esa es la fe humana, que exalta la obra del diablo y la obra de las circunstancias. Pero la fe de Dios dice: Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham solo vio un vestigio por revelación de la resurrección de Cristo, pero hoy nosotros sabemos que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y que Él tiene el poder para dar vida a lo que está muerto y para levantar lo que está caído. Diga: fe de Dios. Mire el verso 21. Por la fe, estamos hablando de la fe. La fe que se nos dio como parte de las riquezas de Cristo. Dice que por la fe Jacob, al morir, vendió a cada uno de sus hijos, y José adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Todo eso tiene un misterio, lo cual no me voy a detener ahora. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Lean conmigo el verso 23. Ahora todos, dice: por la fe Moisés,
Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo, esto hizo Moisés por la fe, escogiendo antes ser ¿qué? Maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, y porque se sostuvo como viendo al invisible. Todo esto que Moisés, como siervo de Dios sobre su casa, pudo experimentar por la fe. Aleluya. Que comienza desde el verso 24 o antes, el verso 23, a hablar de Moisés. Con esto voy a terminar, porque si me llevo todo el pasaje, yo sé que usted se moriría de hambre. Pero el verso 23, y es lo que venía una impresión fuerte en mi espíritu mientras orábamos, dice que por la fe Moisés, cuando nació, su padre lo escondieron. Amén. Pero por la fe, verso 24, cuando Moisés, hecho ya grande, diga conmigo, tengo que crecer. No puedo ser niño para siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una etapa de infancia espiritual, los padres en la fe, los mentores, Dios mismo como Padre Celestial, los mentores, los padres en la fe, lo escondemos, oramos por usted. ¿Alguien me dice amén? Lo tratamos de proteger de la ira del rey, del príncipe de este mundo, del diablo, de Satanás y del pecado. Amén. Eso es una etapa de infancia. Eso es cuando somos inmaduros en la fe, cuando somos niños en la fe, cuando somos nuevecitos en la vida de iglesia, que es el trabajo de un pastor, de un mentor, velar por el alma de los hijos de Dios, velar por las almas de ustedes, mi trabajo y el trabajo de todo aquel que administra vidas. Esto no es igual que administrar dinero a una empresa. Administrar la iglesia y tener alguna función en su cuerpo es un alto privilegio y honor, de una alta responsabilidad, porque tiene que ver con cuidados de alma, no de una silla, no de una mesa, no de un papel que si se moja se rompe y ya no tiene poder adquisitivo. Si hay una quiebra en el banco, tu dinero que tanto tú veneras se perdió y quedaste en quiebra. Esto de guardar almas tiene un alto valor. Y así que los padres de Moisés, su autoridad en todo el sentido de la palabra, por fe protegieron al niño. Por eso usted no va a tener amor ni dedicación por un discípulo, ni por un nuevo creyente, ni por alguien que usted quiera ganarse para Cristo. No va a tener determinación, delicadeza, no lo va a tomar en serio a menos que tenga fe. La fe del Hijo. ¿Ve que necesitamos fe? ¿Por qué la madre y los padres de Moisés lo cuidaron? Por lo mismo que usted y yo debemos de cuidar las almas y cuidarnos unos a otros como cuerpo. Dile al que está a tu lado, recibe fe para que me cuides. ¿Estamos comprendiendo esto? Cuando tengo fe protejo, cuando tengo fe preservo, cuando tengo fe cuido. Al inmaduro, ¿a quién? Al inmaduro. No me llevo que soy tan libre que no me importa lo que piensen los demás y yo vivo mi vida. No, yo guardo, protejo al niño en la fe. ¿Por qué? Porque lo veo hermoso, porque lo veo como Dios lo ve.
Alguien dice amén. Así que mentores, pastores y todo líder, que es lo que representan los padres de Moisés en esta escritura, para nosotros hoy tenemos que tener la fe del Hijo para poder proteger al nuevo. Pero dice que Moisés creció. Dile al que está a tu lado, ¿cuándo será? Dice que cuando Moisés creció, ya los papás no tenían que estar custodiándolo tanto, ni protegiéndolo tanto, porque ahora él había crecido. Y dice que cuando creció, algo él había entendido. Que Dios nos dé crecimiento en el espíritu, crecimiento en el entendimiento. Porque el verso 23, ¿verdad que sí? O el 22. Ayúdeme, porque usted tiene que meterse conmigo en esto. 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Diga, cuando crezco rehuso. Es por la fe de Dios operando en nosotros y en nosotros crecer, el que nosotros lo vamos a rehusar a vivir una vida liviana, simplista y liberal. Amén. Y cómoda. Rehusó. Dice el 25. Él rehusó. Son dos cosas que hizo. Rehusó por la fe, pero también escogió. Diga, por la fe me rehuso, por la fe escojo. Son dos cosas que aparecen, versos 23 y 24. En el 23 dice que por la fe, en el 24 dice que se rehusó, pero el 25 dice que por la fe Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Sabe qué? Mi oración en el Espíritu, y que sea la oración de todos, que nosotros podamos crecer en la fe del Hijo, en el entendimiento del por qué Dios nos dio fe y por qué es necesario vivir todo en la fe del Hijo aquí en nuestra carne, en nuestro cuerpo, porque sin esta fe no nos podemos rehusar, y a menos que yo me rehúse a vivir conforme al estándar del mundo, al estándar de mi carne, no voy a poder escoger vivir y soportar el vituperio. ¿Usted sabe lo que usted rehusar a la comodidad del palacio para soportar insultos, vituperio y pasar trabajo? Nadie en sus 5 sentidos naturales haría eso. Te ofrezco el palacio con su gloria y el apellido de la reina que te respalda. Y aquí hay otra cosa que te ofrezco: rechazo, menosprecio y vituperio por tu ser del pueblo de Dios. ¿Quién puede tomar y escoger mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado? Solo aquellos que dice el 26, como Moisés, que tienen por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Sabe por qué la gente invierte y va a la universidad y paga y hace curso y trabaja e invierte tiempo y sacrifica por los tesoros naturales, pero no tienen el mismo ímpetu para lo espiritual, por el vituperio de Cristo? No puede ver esto, hermano. No quiero que lo vea rápido. Véalo. Esto no es para emocionarle, es para que el Señor nos redarguya. Dice que él rehusó la fama y escogió ir a otro palacio. No. Escogió comodidad y que no lo molestaran, que no lo forzaran mucho, porque tenía muchas cosas personales que resolver en su vida. Créame que Moisés como príncipe tenía muchas cosas que resolver en su vida, muchas cosas que administrar. ¿Lo saben? Lo tenía Moisés. ¿Qué usted cree? Estoy hablando de la gente inteligente. Era hijo de la hija del faraón. Primero rehusó ese título, luego rehusó y escogió no gozar de los deleites temporales. El 26 dice,
¿Por qué lo hizo? Aquí el 26 es donde nosotros tenemos que encontrarnos. ¿Por qué lo hizo? Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué tenía? Vamos a hacerle pregunta al texto. ¿Por qué Moisés tenía por mayor riqueza a Cristo y su vituperio que los tesoros de los egipcios? ¿Por qué? El texto te contesta. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso, por fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, ni lo que perdería al perder el título. ¿Por qué hizo eso? Porque se sostuvo por fe, como viendo al invisible. Es por fe. Por fe me voy a rehusar a ser un cristiano mediocre. Por fe voy a elegir a Cristo y su casa, su iglesia, su vida, su economía, pierda lo que pierda. Todo lo que evaluamos ahí, en primer término humano, en cuanto a Moisés, era pérdida. Usted sabe la gente que deja de congregarse porque no puede perder. Oiga, algunas personas no están aquí hoy. Piensan que hacer algunas cosas que tienen que ver con el desarrollo de su vida espiritual con Cristo es perder tiempo o perder dinero. Y ellos no están dispuestos ni a perder tiempo, porque así lo ven, ni a perder dinero. ¿Por qué? Por una sola causa, y es lo que oro que el Espíritu Santo nos aclare. Porque no han visto las riquezas que es Cristo. Porque no hemos visto que es mejor lo que está en Cristo que los tesoros temporales del mundo. Mire esto, diga temporal. No importa lo bueno que sea, todo lo que pertenece a esta tierra es temporal y se acabará. Pero todo lo que es en Cristo es eterno. ¿Por qué no te congregaste? ¿Por qué no vas a la iglesia? Porque yo no puedo perder dinero. Yo no puedo perder mi tiempo. No te lo dicen, pero es lo que proyectan. ¿Por qué? Porque dedicar tiempo y de hacer esfuerzo para crecer, sea aún para su vida privada en oración, aún para inquirir en las escrituras, eso implica tiempo, eso implica ofrecer un tiempo, un sacrificio. ¿Alguien está conmigo acá? Pero ellos tienen cosas mucho más valiosas que conquistar: llenar sus bolsillos, resolver sus asuntos materiales y temporales. ¿Es pecado tener las cosas materiales? No. Es pecado siempre y eso se levante como un Dios comparándose con Cristo. ¿Está conmigo? Yo sé que usted esperaba otra cosa más fantástica, ¿verdad? Pero yo quiero decirle, necesitamos fe para rehusar y necesitamos fe para elegir. Y si en este mundo, hermano, siempre que elijamos a Cristo, la carne tendrá pérdida. La carne tiene que tener pérdida. Si no estamos dispuestos a perder, no vamos a ganar a Cristo. Pablo dijo, Filipenses 3, escriba la cita y estúdiela: yo lo he dado todo, lo tengo todo por basura, y por causa de Cristo y de su evangelio lo he perdido todo. ¿Cuánto perdió Pablo? Todo. ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué Pablo decía todo? Mi reputación como grande, mi riqueza, mi posición, mi nombre, todo lo he dado como basura, lo tengo por basura, todo lo he perdido. Escucha esta palabra, que en esta generación humanista y materialista, esta palabra no quiere caber. Pero para los hijos de Dios que entendemos la cruz y lo que costó nuestra salvación y lo que es la cruz para nosotros, tenemos que familiarizarnos con ella. Porque para poder ganar a Cristo tenemos que estar dispuestos a perderlo todo, inclusive la vida, si fuese necesario. Ay.
¿Está conmigo? ¿Dispuesto a qué? ¿Cuánto es todo? Diga, perder. Este mensaje no es popular, hermano. Porque el mensaje de la era es gana, conquista, toma, ten, crece, arrebata. Recibe, recibe, recibe. Pero que es que esta fe no me la dieron para arrebatar, me la dieron para obedecer. Esta fe del Hijo me la dieron para vivir crucificado juntamente con Cristo. Esta fe del Hijo nos la impartieron para que todo lo que vivamos en la carne lo vivamos en esa fe y por esa fe y para esa fe. Se nos dio esta fe para rehusar ser del sistema, para rehusar ser esclavo de Faraón, para rehusar doblarnos, como el caso, ahí mismo usted va a seguir leyendo, en el caso de Daniel, Sadrach y Abednego. Diga conmigo, por fe. Por fe, Daniel, le dijeron durante 3 días no vas a poder orar. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Lea el libro de Daniel. Cuando le prohibieron orar porque el sistema mundano, diabólico y satánico le impidió orar porque no podía invocar. En 3 días no se puede invocar a otro Dios que no sea el rey Nabucodonosor, el rey de ese tiempo. Daniel dijo, no, es que mi fe no está en negocio. Esa es la diferencia entre una fe humana y una fe espiritual. Amén. La fe negociable, donde voy a la iglesia si no me llega la visita, donde voy al discipulado si no tengo pérdida de mi negocio, donde voy y hago lo que Dios requiere de mí si me sobra el tiempo. Esa fe que es negociable es una fe que no me lleva a conocer a Cristo. ¿Alguien me está comprendiendo en esta mañana? Pero la fe de los hijos de Dios no es negociable. Los adventistas brincan y los criticamos porque son sabatinos, porque son esto. Pero un adventista que tiene fe en lo que cree, ¿fe en qué dije? En lo que cree. No hay diablo, no hay infierno, no hay jefe, no hay nadie que lo haga a ellos trabajar un sábado, porque ellos son coherentes y fiel a su fe. Pero no es una cosa que sea más negociable y flexible que un creyente evangélico. Por cualquier cosa ellos posponen. No. Una mente liviana, una mente débil, una actitud sin compromiso es lo que Dios quiere erradicar de sus hijos para que puedan mostrar más el carácter de Cristo, que no mostró, que por esa fe Él se entregó a la muerte. No lo negoció, no lo pospuso. Él se entregó a la muerte. ¿Tenemos ejemplo en Cristo? ¿Qué dice de Daniel? Que cuando le prohibieron esto, Daniel abrió su ventana y oró como siempre lo hacía. ¿Qué le costó a Daniel? El orar como siempre lo hacía. Hágale eso. De hecho, ahora no hay decreto y hay gente que no ora. Levante la mano. No hay decreto que ponga en riesgo tu vida y como quiera hay gente que no ora. Imagínense si viene un decreto, porque va a venir. Como él va al mundo, va a venir en cualquier momento. Hoy estamos dando servicio público, pero va a haber un momento como en China, que los cultos lo hacen en catacumba, lo hacen en lugares subterráneos. Ahora actualmente usted y yo estamos aquí, y en China los cultos, en China comunista, no se pueden dar cultos. ¿Saben qué están haciendo en China comunista? Están reescribiendo la Biblia. Y ayer veía en la noticia que en la Biblia que el dictador de China mandó a reescribir, en la historia de la mujer adúltera, donde el Señor la perdona, y eso se pusieron que el Señor mismo cogió la piedra y la apedreó. Busque la noticia, está ahí, reciente, salida del horno. Que la iglesia constitucional, que es visible, no puede predicar esto que yo estoy predicando. ¿Por qué? Porque lo matan a los pastores, le cuesta la vida. Para que la iglesia sea libre y poder predicar el evangelio y el consejo de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios y todo, tienen que hacerlo escondido en subterráneos, sin mucha bulla, mucha cosa.
y predicar el evangelio. Hoy usted todavía estamos libres. A Daniel le vino ese decreto. Yo digo, si nosotros tenemos una fe tan negociable, tan fácil de cambiar, ¿qué pasa si viene y llega a nosotros esos días difíciles que se aproximan para este mundo? ¿Qué va a pasar con la fe de creyentes? Sí, porque le llegó un tío, el sobrino, le dio la cabeza, le dio la muela, se nubló, se quedó en su casa. O porque estaba demasiado ocupado, no oró, no intimó, no hizo nada. Señores, necesitamos que la fe del Hijo opere realmente en nosotros. No es una fe mediocre, no es una fe pasiva, no es una fe lenta, es una fe operativa para entregarse, para sacrificarse, para ofrecerse, para obedecer, para hacer lo que a Dios le agrada. Daniel abrió la ventana y oró como siempre lo hacía. ¿Qué le costó? Su fe. Que lo echaran en el pozo de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, igual, contemporáneo de Daniel. Si no se arrodillan ante el sonido de la trompeta y adoran la estatua, ¿qué le va a pasar? Ustedes saben la historia. Los tres lo vamos a echar a cualquiera que sea al horno de fuego. ¿Qué hicieron ellas? Ay, pastor, eso no es nada. Son 3 días. Porque esa mente del posponer, esa mente del evangelio liviano, que peco ahora y me arrepiento ahorita, ese evangelio de poco compromiso, ¿estás conmigo? Dios te bendiga. De poca dedicación, ¿estás conmigo? A eso que tenemos que rehusarnos. Diga conmigo, fe. La fe del Hijo. ¿Qué hicieron los jóvenes? Dijeron, está bien, nada más por esta vez. Dile que está a tu lado, nada más por esta vez, póstrate. No, ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, no nos postraremos ante el sistema anticristo, anti Dios, ni por una sola vez. ¿Alguien? Tengo gente de fe aquí. Diga, no nos postraremos. No nos postraremos ante un sistema anticristo, ante un sistema antiamor, antife. No nos postraremos ante un sistema pasivo. No nos postraremos, habla la iglesia del Señor. No nos postraremos ante un sistema lleno de mezcla y de mentiras. La iglesia está llamada a operar en la fe de Cristo para no postrarse. ¿Qué le costó un horno de fuego? ¿Sí? 7 veces más caliente que lo acostumbrado. Pero ese era el precio. ¿Sabe qué le dijeron al rey? El rey le dio como el último chance, como te dan tu jefe, como te dan Mamón en la mente. Vamos a darte el último chance. Tú te postras y todo estará bien. Y no te echamos. Si no, lo calentamos 7 veces y ya tú sabes que antes de tú llegar ya tú estás calcinado, porque el sistema te intimida, el dinero te intimida, la pobreza te intimida, la necesidad te intimida, las enfermedades intimidan, el marido, el tío, el sobrino, mamá, papá. ¿Cuántas cosas pueden estar intimidando? Pero Dios está buscando un pueblo con suficiente fe del Hijo. No solo fe en el Hijo, eso nos salva, pero la fe del Hijo nos mantiene creciendo y en victoria. Fe en el Hijo me salva, pero la fe del Hijo en mí operando me mantiene creciendo, madurando y obedeciendo al Padre, viviendo una vida espiritual en victoria. Ellos dijeron, le voy a decir algo. Si el Señor quiere, nos puede librar, porque Él tiene el poder. Pero si Él no quiere librarnos, como quiera, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Está conmigo? Pero estoy hablando de gente que estuvieron en un pacto limitado y que no han tenido todos los beneficios de gracia que usted y yo tenemos. Y ellos ya tenían fe para negarse al sistema y decir, no nos vamos a postrar, sea que Dios nos libre, sea que nos va a llamar, sea que caiga en quiebra, sea que tenga para pagar, sea que pase lo que pase con mi vida. No sé si usted me está siguiendo. Con mis amistades, sea lo que sea que pierda o sea que gane. Si Él quiere que me libre de caer en este problema, y si caigo en este problema, como quiera, yo no voy a dejar de creer a Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Dios, la fe del Hijo,
es una fe que no coge intimidación, ni es manipulable por nada ni por nadie. La fe del Hijo de Dios no acepta ni admite manipulación del sistema ni control, sino que la fe solo sabe que debe de obedecer al Padre. Lo más hermoso es que dice Santiago, su capítulo 2, verso 5, que nosotros hemos sido enriquecidos en fe. Usted pensaba que era pobre, hoy le tengo un anuncio. Digan, hemos sido enriquecidos en fe. Cerremos este tiempo leyendo Santiago, ahí mismo, una hojita más para adelante de Hebreo, verso 2, capítulo 2, verso 5, dice: hermanos míos, amados. ¿A quién le está hablando? A los hermanos amados. Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En fe. ¿Ricos en qué? En fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Dios nos eligió, amada iglesia, sin importar lo pobre que éramos espiritualmente, emocionalmente o físicamente. Dice que a los pobres Dios eligió de este mundo. Dios nos eligió de este mundo y nos eligió para que seamos ricos en fe. Aleluya. ¿Ricos en qué? En fe. Dios nos da su espíritu por medida y no nos ha dado la fe como gotica. Nos dio una medida, pero nos sigue Él por su palabra y su espíritu enriqueciendo con fe, porque es la fe la que nos da acceso para que nosotros podamos vivir como herederos del reino. Diga, herederos del reino. ¿Por qué estamos hablando de fe? Porque estamos hablando de propósito eterno. Porque estamos hablando de que fuimos creados, redimidos y recreados para un propósito. Y ese propósito es vivir para la gloria del Padre. No podemos vivir para la gloria del Padre si no vivimos para agradarle a Él. No podemos agradarle a Él si no tenemos su fe. Y la fe del Hijo no es una fe para lo natural, sino una fe para obtener y hacer la voluntad del Padre. Todos estos hombres de Hebreo 11, léalo todos los ejemplos. Aún murieron algunos, dice. Fueron aserrados, fueron apedreados, pero todos los resistieron y lo soportaron por fe. Si tiene prueba y la fe del Hijo no está fluyendo, no la vas a poder resistir. Pero si la fe del Hijo está en ti, que es el Hijo mismo, en una expresión de conquista, en una expresión de gobierno, en una expresión de obediencia. Si eso está en ti, entonces no habrán leones, no habrá fuego. Estoy hablando con alguien acá. No habrá intimidación que nos pueda separar del Señor. Pero necesitamos una fe. Había un pueblo que el Señor sanó en Juan 6, 25 al 26. Solo tomé la cita, pero el Señor confronta a esta gente. El Señor multiplica los panes y los peces y después se va a orar y se queda la madrugada y se desaparece la multitud. La multitud lo busca en un lugar, lo busca en el otro y no lo encuentra. Y luego cuando pudieron encontrarlo en Juan 6, 25, le dicen: ¿a dónde tú estabas, Señor? Te estamos buscando, fuimos aquí, fuimos allí, no te encontramos. Y el Señor le dice, lo mira y mira su fe humana. Y dice: ciertamente ustedes no me buscan porque vieron las señales. En otras palabras, ustedes no me buscan porque se interesan por mí. Ustedes me buscan porque les di de comer. Como les di pan y les di pescado del otro lado, por eso me buscan, pero no porque les interese quién yo soy ni mi propósito. Y dice que ellos se ofendieron y desde allí muchos se devolvieron porque fueron confrontados con su fe falsa.
¿Por qué venimos a congregarnos? ¿Por qué estamos en un discipulado? ¿Por qué servimos en la casa de Dios? ¿Cuál es el fin? ¿Perder un tiempo para apaciguar la conciencia, que no me sienta tan malo? ¿O tenemos un objetivo superior? ¿O queremos vivir para la gloria de Dios? Queremos vivir para que el Padre sea satisfecho y cumpla su propósito en nosotros. ¿Por qué buscamos? Para ponerlo en el término común que lo usamos, esta multitud buscó al Señor. ¿Por qué? Tenía un interés. Muchos quieren que Dios los sane, que Dios les dé la visa, que Dios les sane los hijos, que se los salve, que se los proteja, que lo bendiga, que lo lleve al cielo. ¿Está conmigo? Sí. Muchos buscamos a Dios por los panes y por los peces. Diga conmigo, fe humana. Es una fe que lo que quiero es beneficiarme, pero la fe que ama el propósito está dispuesta a rehusar y a elegir a Cristo como su vida. Está dispuesto a perder lo que tenga que perder, porque Cristo es su mayor riqueza. Amén. Amén, amén. Sí, diga amén, aunque sea de cortesía, y ayúdeme esta mañana a terminar. Diga, Cristo, mayor riqueza. Diga, vituperio, pérdida. Es lo que le queda experimentar a la iglesia que conoce la cruz. Y no podemos experimentar la gloria para lo que cual fuimos creados, a menos que experimentemos la muerte. Y el perder y el rehusarnos es una muerte. Pero cuando el Señor ve esa fe operando, entonces podemos vivir, podemos decir como el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe. ¿En qué lo vivo? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo vive un creyente en la fe del Hijo de Dios? Muerto a su carne y al sistema. ¿Cómo vive un creyente que opera, que la fe del Hijo de Dios opera en él? Rehusando los deleites temporales. ¿Cómo vive un creyente que opera la fe del Hijo de Dios? Ofreciendo el sacrificio más excelente. ¿Cómo vive un creyente en el cual opera la fe del Hijo de Dios? Sabiendo que está crucificado y que ya su vida no es lo que importa, sino el propósito de Dios. ¿Cómo vive un creyente que sabe que la fe del Hijo opera en él? Sabiéndose enriquecido y no empobrecido. Diga, ricos en fe. ¿En qué somos ricos? Y esta fe, la santísima fe que dice Judas 1:20, que se nos ha dado, esta santísima fe es para la obediencia a la verdad. Es una fe que va a rehusar al faraón, va a rehusar a Nabucodonosor, va a rehusar a la estatua, aunque eso implique su muerte o la pérdida de algunos beneficios. Póngase de pies.